libertad dar a mis hijos? La segunda es, ¿cuándo es el momento indicado para hablar con mis hijos sobre el sexo? Y la tercera es, ¿a qué edad pueden tener enamorados mis hijos en la adolescencia? ¿Cuál de estas tres preguntas nos gustaría saber para poder empezar y abordar? A ver, si interactuamos, si nos puedan mencionar. Si nos escriben en el chat ahí, el a chat ver si es la 1, la 2. La primera. Ok, por ahí ya nos dicen la primera. Ok. La primera. Me gustaría la 3. La 3. Ok. Okay, Tonia, ya a mí me gustaría la 2, ya que mi hijo está en una edad ya que va a entrar a la pubertad. Ok, ¿cuándo es el momento indicado? Ok, entonces a ver si los demás papitos ahí nos escriben por el chat el mayor número de votos. Empezamos con esa pregunta y luego continuamos con la siguiente. Sí, vamos a tratar de abordar las 3 si es que nos da el tiempo, pero vamos a empezar con la más votada primero, ¿no? Ok, a ver, entonces todos ahí en el chat escribimos cuál de estas 3 preguntas empezamos abordando, ¿sí? Ahí está, los estoy leyendo, entonces, a ver, la 2, la 1, la 2, ok, va ganando la 2, va ganando la 2. A ver si todos también escribimos, por favor, ahí. La 2 otra vez, van 3 veces 2. Ok, creo que empezamos con la 2. Con la 2 entonces, ¿verdad? ¿Y cuál es la 2 en el orden? La 2 es... esta, ¿no? ¿Cuándo es el momento indicado para hablar con su hijo sobre el sexo? Ok. Wow. Bueno, es una pregunta que bueno, hemos estado también recibiendo ahí en dudas, escuchando a algunos papitos justamente con esa inquietud de cuándo debería hablarle a mis hijos sobre este tema. Y bueno, la verdad es que la educación sexual empieza desde que son pequeñitos y en el camino nosotros vamos dándoles un poquito de más papita, como dicen, para que ellos puedan entender el tema en mayor profundidad. Bienvenidos a los papitos que se siguen añadiendo. Buenas tardes. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cuándo es el momento indicado para hablar con mis hijos sobre el sexo, específicamente sobre las relaciones sexuales? Entonces les comentaba, ¿no?, que este tema debe ser abordado desde que el niño, desde que es un pollito, por decirlo, ¿no? Desde pequeñito empezarle a hablar sobre su sexualidad. Se nos aconsejan, los especialistas nos aconsejan que sea la familia, la casa, el principal agente que está educando a los niños sobre este tema y que no lo dejemos todo para la escuela, que no lo dejemos para que el entorno, los amigos, mientras que ellos se relacionan con el mundo afuera, sean los que lo instruyen, sino que la familia, es importante que consideremos esto, es quien tiene el rol principal de poder instruir a los niños. Bien dice el consejo bíblico que nosotros instruyamos a los niños desde pequeños en los caminos de Dios y cuando ellos sean grandes, entonces no se apartarán de estos caminos. Así que entonces ahí viene un consejo importante para los papitos. Papitos, es su responsabilidad poder instruir a ustedes, a sus hijos, desde que son pequeñitos, para que cuando sean grandes no estén con la mega culpa o estén preguntándose qué pasó, por qué mi hijo está en estas cosas, y no entendamos de pronto cuando nosotros no hemos cumplido con ese rol importante. Sí, y hay algo muy importante que tenemos que distinguir. Sé que la pregunta básicamente es basada en todo lo que, ¿no?, la encuesta o algunas inquietudes de algunos padres, pero tenemos que distinguir entre sexo y relaciones sexuales, ¿ok? Eso es muy importante. Relaciones sexuales, su mismo nombre le habla de relaciones, o sea, sí, una relación tiene que haber más de uno, ¿cierto? Pero sobre sexo como tal, tenemos que saber que como desde la parte biológica, un niño comienza a explorar su biología, su anatomía, ¿ok? Es natural que un niño comience a hacer exploraciones de su cuerpo. Recuerdo, espero que esto no lo vea algún día mi hermano, pero mi hermano cuando era muy pequeñito, él comenzaba, y yo comencé a ver, pues él nos llevaba por 8 años, pero cuando él era muy niño, comenzaba a explorar su cuerpo y a jugar con sus partes íntimas, como todo niño, ¿no? Un varoncito comenzar a jugar, pero era un bebé que ni siquiera hablaba. Entonces, en ese momento, recordamos que ¿en qué momento hablarles sobre sexo? Ahí lo que está hablando, ahí lo que está haciendo ese niño, está explorando su anatomía, ¿verdad? Pero no le puedo hablar porque realmente no entiende. Lo que sí los puedo de repente guiar o ver, observar. Algo que nosotros tenemos que desarrollar como
como seres humanos en general y específicamente como padres, ¿okay? Es ser muy observadores, y creo que muchos de ustedes lo hacen, ser muy observadores, ser muy analíticos, para en el futuro, poco a poco, ir llegando a ver en qué momento yo puedo hablarlo ya sobre las relaciones sexuales, porque para las relaciones sexuales estamos hablando de una madurez, una conciencia de esa persona que ya va a relacionarse, quizás ya está yendo al jardín, ya está yendo al colegio, es decir, el padre va a ser muy observador porque ya está comenzando a ese niño a relacionarse, ya no solo estar en casa, pero debemos comenzar a, hablar, a poder guiar y observar al niño desde casa, cuando recién comienza a hacer sus exploraciones de su sexo, es decir, de su identidad sexual, ¿ok? Hablando de su anatomía. Así es, y luego pues es importante saber también cuán preparado está el niño físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y esto es clave para que los padres puedan decirle a sus hijos, ok, estos temas son importantes que conozcas y las decisiones importantes que quieras tomar, como el tener enamorado o el tema del sexo, deben estar acorde a cuán preparados están ellos y cuánto también los papás los vean para poder darles más carnecita. Ahora, los especialistas dicen, por ejemplo, que hablarles ya del tema de relaciones sexuales, sobre eyaculación, a los niños recomiendan que sea a partir de los 10, 11 años, donde se empiece a hablarles ya un poquito más profundo de estos temas, porque la realidad es que cuando salen a la calle y cuando se relacionan con los amigos y en la misma escuela, ya empiezan a instruirlos de una forma más profunda sobre estos temas. Entonces, yendo al principio, ¿no? Tenemos que ser la familia quienes instruyan a los niños y no dejar que el entorno sea quien finalmente le ponga sus propios paradigmas o las propias cosas que se enseñan afuera. Entonces, es una responsabilidad para los papitos. No podríamos decirles exactamente a esta edad ya tienes que hablarles sobre el tema de relaciones sexuales, sin embargo es importante que vayan, como lo dijimos desde el principio, desde un comienzo, hablarles sobre su sexualidad, hablarles sobre estos temas, tomar de pronto ejemplos de lo que se ven hoy en día en las redes sociales, hablarles sobre los límites, los papitos, hablarles sobre el cerco que ustedes deben de tener para con sus hijos y que lo hacen porque los aman, porque como cuando un niño empieza en su crecimiento, ¿no es cierto? Al inicio ustedes lo tenían cargado todo el tiempo porque es un bebé y no puede hacer nada más. A medida que el niño va gateando, ustedes lo van cuidando. Si el niño ya empieza a caminar, requiere que lo tomemos de la manito y poco a poco en el camino ya lo soltamos hasta que empieza a tener seguridad por sí solo para poder desenvolverse con autonomía. Entonces, hasta que ese niño creció, ustedes fueron poniendo su cerco de cuidado. Entonces, esto es importante que recuerden en todo este proceso de crecimiento, de que se enamoró el hijo, de que ya quiere estar con alguien. Entonces, no dejen de poner sus límites, no dejen de poner sus cercos, que va a ser parte de ese cuidado amoroso que como papás ustedes tienen para con sus hijos. Uh-huh. Y algo muy importante, como yo dije, yo siempre me centro en la observación, ¿no? Hay que ser muy observadores, y una de las cosas es que cuando los hijos estén ya relacionándose, por ejemplo, a través de lo que ven, lo que escuchan, ya comienzan a tener mayor conciencia de lo que están viendo, de lo que están escuchando. Entonces, es muy importante saber cómo está exhibiendo o cómo se está exhibiendo la sexualidad, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Lo que se ve en la televisión, lo que escuchan, qué sé yo, cuando salen o cuando ustedes van a caminar con sus hijos a la calle y realmente es muy difícil en ese momento tapar a los niños sus ojos, ¿no? Ellos están comenzando a hacer cuestiones, preguntas sobre el sexo diferente o aún sobre su mismo sexo, ¿no? Entonces, es muy importante hacerles ver de cómo ciertas cosas, hacerles ver ciertos paradigmas que ofrece el sistema de este mundo frente a los paradigmas de lo que realmente Dios menciona en su palabra, los principios bíblicos. Y es muy importante verlas y cómo puede, o qué consecuencias, o qué repercusiones puede tener haciéndole ver qué pasaría, qué consecuencias ocurrirían si es que él se acomoda a ese sistema, ¿verdad? Y cómo realmente lo que él está viendo puede ser una fantasía y no corresponde a una realidad de lo que realmente es el sexo. Eso es muy importante,
porque hoy en día, por ejemplo, un niño ya está expuesto, quiera o no quiera, no solo de repente en su casa, ciertas que no se puede ver un programa de televisión. De hecho, hay ciertas reglas y normas en nuestras casas, pero ese niño está relacionando, si es que ya está saliendo del jardín o del colegio, está escuchando de otro niño que quizás no tiene los mismos principios que el hogar cristiano o el hogar donde ustedes están criándolo. Entonces ya se está exponiendo, ya está comenzando otras relaciones, está escuchando otras cosas que no está escuchando en la casa. Pero cuán fuerte tiene que ser nuestra convicción y los principios bíblicos en nuestra casa para que ese niño pues no sufra en cuestión de relaciones, ¿no? Entonces hay que hacerle ver en amor, en conversación, cuáles son las consecuencias negativas que podrían provocar, por ejemplo, ciertas actividades sexuales o ciertas relaciones sexuales, ¿ok? Que el mundo está viendo y qué consecuencias podría tener, no solo ahora en él, sino en un futuro, en su vida como adolescente, en su vida como en un futuro cuando se case. O sea, va a haber momentos en que el niño es consciente de que va a tener que en un futuro tener una pareja, va a tener que los niños no vienen de las cigüeñas, con las cigüeñas. O sea, yo me acuerdo que eso no era un tema delicado que a mi papá, por ejemplo, le costaba, ¿no?, de niño hablarme. Pero ¿qué punto hay que romper ciertos paradigmas? Se puede decir lo mismo, pero con diferente forma y aún bajo los principios bíblicos, ¿ok? No podemos ocultarle, hay cosas que sí se pueden decir, hay cosas que no, pero va a depender de lo que los padres vayan discerniendo las etapas de madurez del niño, ¿ok? La madurez no tiene nada que ver con la edad, y eso lo tenemos bien claro nosotros. Hay jóvenes que se casan a temprana edad, hablando, obviamente, no estoy hablando de adolescentes, pero estoy hablando mayores, pero no depende de la edad. La madurez, conozco personas de 16 años mucho más maduro que gente de 25 años, ¿ok? Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, somos muy observadores. Mi hijo es mucho más maduro. Entonces, realmente yo lo conozco, lo he observado y puedo darle estos principios de una forma diferente a como le daría a otra persona que no es madura, ¿ok? Entonces, es muy importante identificar. Así es, y bueno, y la mejor observación obviamente lo van a hacer los papás, porque ustedes los conocen, saben cuán preparados están intelectualmente, socialmente, en sus relaciones, espiritualmente también, que es la parte básica para que puedan ellos tomar decisiones y siempre decirles cuál es el propósito de, si quieres tener una relación, ok, ¿cuál es el propósito de esa relación? Considerando que Dios nos ha llamado a guardarnos, Dios nos ha llamado a tener cuidado con nuestra santidad, nos habla de que somos el templo y como templo de Dios, entonces tenemos que cuidar de ese templo. Ok, bueno, creo que esta pregunta está relacionada con la pregunta 3, así que no tenemos mucho tiempo, pero ahí hemos tratado de conectar las dos preguntas, a qué edad, no podemos darles una edad. Resumen, observen a sus hijos, tengan en cuenta que para toda relación hay un propósito y vean bien el proceso de maduración en el que se encuentran y hagan ese cerco de amor para sus hijos. Y como dice la palabra, ¿no? Ustedes hay que hacerle ver al niño que se acuerde de su creador en sus días de juventud, en sus días de niñez, aunque antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan no tengan ellos contentamiento. Así que es muy importante hacerles ver a ellos, ¿no? Darles siempre mira, esto es lo positivo, lo que dice Dios y los resultados positivos. Y esto es lo que dice el mundo y mira las consecuencias, hijo. Mira todas las consecuencias en tu matrimonio, en la economía, en tu profesión, todas las consecuencias. Pero si obedecemos a Dios, estos son los resultados positivos. Creo que podría ser muy bueno aplicar eso, ¿no? Sí, y sabemos también que los estudios especialistas que están todos en estos temas de adolescentes y los niños nos aconsejan que tengamos cuidados con el no. O sea, no vayas a cometer esto, no vayas a tener sexo, no vayas a reunirte con tal persona. Entonces, tengamos cuidado con los no, seamos sabios, pidamos sabiduría a Dios también, que dice que si nosotros pedimos, vamos a encontrar. Y en la primera pregunta, que también era la otra duda de cuánta libertad darles, pues primero es importante saber que libertad es el derecho que tenemos todos.
todo ser humano para conducir nuestra vida con nuestras propias acciones, y esa libertad implica tener autonomía y tener responsabilidades. Entonces, hoy en día vemos los extremos, lamentablemente, papás que no saben qué límites poner en su propia casa para con sus hijos, para con sus amistades, y muchas veces se confunde con el libertinaje. Y el libertinaje ya es como que esa libertad, pero que está en desenfado, que no tiene límites, que no sabe de sus compromisos, de sus responsabilidades. Entonces, ahí nuevamente es con amor hacerles saber esos límites, poner su cerco. No olviden de instruir al niño en los caminos de Dios, de tomar los principios básicos, y la palabra promete que entonces cuando los niños sean grandes no se apartarán de estos principios. Algo muy importante con esta pregunta con respecto a libertad, ¿cuánta libertad darle a los hijos? Creo que algo que yo he aprendido bastante en el tema de relaciones es los acuerdos. Generalmente la Biblia nos enseña en Efesios, por ejemplo, que hijos obedezcan a sus padres, pero también menciona que padres no tienten a sus hijos también hacia la desobediencia. Entonces estamos hablando de una relación bidireccional, una relación no solamente donde el hijo escucha puras reglas, que mi papá no me deja salir, que mi papá y solamente habla de reglas. En mi casa hay puras reglas, pero algo que yo aprendí son los acuerdos. Una cosa son reglas que ya están dispuestas, las reglas son importantes, pero los acuerdos mejoran las relaciones. Los acuerdos son los que influyen en las relaciones. Entonces, cuando yo comienzo a hablar con un niño o un hijo, en este caso, tengo que llegar a un acuerdo, de tal manera que él pueda, como que una negociación positiva en su vida, de tal manera que vea el resultado positivo de esto, como dije al inicio, ¿no? Llegar a acuerdos, porque los acuerdos nos permiten, como digo al inicio, mejorar relaciones. Entonces ellos saben que, no, hay un acuerdo con mi padre, hay un acuerdo con mi mamá de esto, porque realmente esto es positivo para mi vida. Entonces, ellos no es una norma, lo van a ver como algo legal, ¿ok? Entonces, eso es algo muy importante, la libertad que uno le da a los padres, a los hijos, también darles confianza. Es como que soltar la cuerda cual pescador, hay que soltar, pero nunca soltar la cuerda. No sé si me dejo entender. Es darle cuerda y desarrollar que sea un poco confianza, pero siempre teniendo la cuerda, ¿no? Porque esa es la cuerda del padre, ¿no? Siempre sostener la cuerda. Así es, en esa cuerda no se olviden que el consejo de Dios también es poder educarlos en la disciplina y amonestarlos también con la palabra, con la vara. Entonces, que tampoco les tiemble la mano cuando tienen que ponerle la varita y cuando tienen que corregirlo con amor. Así que ese sería el consejo para estas 3 preguntas. Yo creo que ustedes también en toda la experiencia como papitos podrían añadir más, pero no se olviden de lo más importante, que el principio de la sabiduría como a nosotros como padres, como personas en general, es el temor de Dios. Así que ese es nuestro consejo, que se acerquen a la palabra, que confíen en Dios y que en ello puedan guiar a sus hijos. Y no sé si nos van a dar más tiempo, pero creo que teníamos hasta las 6:36, nos quedó chiquito el tiempo. No sé si alguna mamita, de pronto un minuto más tenemos, que quiera añadir algo. Añadir algún comentario, alguna experiencia o que puede compartir, duda, o alguna duda. Algo extra que quiera añadir, que el tiempo siempre es tirano. Quizás algún testimonio. O se han quedado meditando ahí. Uy, ahora o sea, ¿cómo? Meditando. Están Perdón, pero, hola hermanitos. A mí me encantó mucho la parte de los acuerdos. Si bien es cierto, a veces, en ocasiones suelo, por el apuro, decirle, Santiago, haz esto, haz esto, haz esto. Entonces he caído de alguna manera en dar muchas órdenes y no llegar a acuerdos. Y el día de hoy me llevo conmigo esto, ¿no? En poder poner órdenes, sí, pero también es tener acuerdos con él. Y gracias porque me pareció que es algo muy bueno, ¿no? Wow, qué bueno. Así es, los acuerdos son muy importantes. Y eso no se aplica solamente, eso lo que se ha mencionado hoy día, no se aplica solo en nuestra vida con los hijos, se aplica en relaciones en general, ¿no? Los acuerdos son muy importantes, los acuerdos llevan a poder obedecer en amor, ¿no? A que el niño pueda saber por qué. O
sea, pero no metas el dedo en la corriente. No estoy hablando, tiene un ejemplo así de nuevo, ¿ah? No es que sea, necesariamente este sea un ejemplo preciso, pero algo así. Pero el niño puede preguntar, ¿por qué? No, ¿por qué no lo hago? No me dejo entender. ¿Por qué? No le explicamos el por qué a los niños, simplemente le decimos, no lo hagas. Debemos explicarle el por qué. Y es ahí donde viene la relación y después el niño viene, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niños quieren explicación para todo, pero a veces no le damos y solamente le damos reglas, ven en una sola dimensión y eso es lo que se llevan y finalmente crecen con ese resentimiento, ese dolor de que han crecido bajo reglas, ¿no? Y se apartan de la relación comunicación con los padres. Y lo peor que eso mismo quieren explorarlo afuera, así que seamos sabios y cuidadosos en cómo guiamos a los niños, a los adolescentes. Encuentran respuesta afuera y no en nuestra casa. Y ya respuesta distorsionada. No bíblica. Así que bueno, gracias por este tiempo, se nos acabó y en unos segundos ya estamos regresando a la sala principal. Que Dios nos ayude a todos a tener esa sabiduría. Los amamos mucho, bendiciones a todos. Dios bendiga.